Sean todos bienvenidos a nuestra sesión 21, los sentidos y su importancia en la constitución anímica. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, un texto de Rudolf Steiner. B. Ojo mío, los rayos puros del sol en las formaciones de la tierra. Ve, corazón mío, la fuerza espiritual del sol en las olas batientes del agua. Ve, alma mía, la voluntad cósmica del sol en el luminoso juego de los aires. Ve, espíritu mío, la esencia divina del sol en los raudales de amor del fuego. Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Bueno, vamos a seguir con este tema, ahondando ahora un paso más en esta comprensión de la naturaleza humana, que son los sentidos. Estábamos comentando ahora con Oscar que Steiner dice en alguna conversación con alguno de sus, podemos llamarle discípulos, donde él plantea que los sentidos, la comprensión o el estudio de los sentidos, es la puerta de entrada a la antroposofía. Si entendemos la antroposofía no meramente como un constructo teórico, porque podría mirarse la antroposofía como un constructo teórico, es decir, todas estas obras de Steiner, los libros escritos de él o sus conferencias taquigrafiadas, puede constituirse en un constructo teórico, ¿sí? Eso es una posibilidad, pero realmente la antroposofía no es meramente un constructo eh, del conocimiento, o sea, todos esos conocimientos que se compilan y se convierten en una teoría. La antroposofía realmente es un camino de comprensión de la naturaleza del ser humano y de la comprensión del universo en general. Steiner plantea que para la comprensión del mundo de la Tierra, es decir, del mundo en que nosotros estamos sostenidos, que se conforma por lo mineral, lo vegetal y lo animal, existen las ciencias naturales. Luego dice que para poder comprender la naturaleza que está por encima, la que el hombre hoy en día no tiene percepción de ella, ese mundo que es cósmico, necesitaríamos la ciencia de la teosofía. Y mediando entre estas dos, digamos, formas o métodos para poder comprender estos dos grandes mundos, está en medio la antroposofía. Entonces, la antroposofía es como esa disciplina que nos permite realmente estar en un punto medio y que nos da, es como la puerta, nos da la posibilidad como gran portón para acceder al conocimiento de los mundos superiores, al conocimiento del mundo de la tierra, de este reino terrenal, y en especial el conocimiento de sí mismo. Y en este sentido es como Steiner nos va a comenzar a hablar de los sentidos corporales, que son aquellos sentidos que nos permiten tener información de lo que pasa en nuestra interioridad, en nuestra corporalidad, los sentidos anímicos, que son los que nos comienzan a relacionar con el mundo externo, con ese mundo que nos rodea, y los sentidos espirituales,
que son los que nos permiten comenzar a relacionarnos con los otros y a llevar un nivel de comprensión ya de una manera totalmente, digamos, diferente, superior, le llaman algunos, como lo traducen, sentidos también superiores. O sea, otra forma de mencionarles son sentidos, a los sentidos corporales se les llaman en algunas ocasiones inferiores, a los sentidos anímicos, sentidos medios, y a los sentidos espirituales, sentidos superiores. Yo trato de no utilizar estas palabras, ¿sí? Porque en nuestra comprensión, como estamos condicionados en los conceptos, fácilmente podemos pensar que los sentidos corporales son inferiores y estos superiores. Realmente no es esa categoría en ese sentido. Porque si no tenemos los sentidos llamados inferiores o corporales correctamente desarrollados, vamos a mirar ahora, no podemos acceder a los sentidos espirituales o llamados superiores. Así como veíamos el cerebelo, la importancia que tiene el cerebelo en la estructuración del lóbulo frontal. Es decir, si el cerebelo que está ahí quietico y que aparece que no cumple una gran función, si ese cerebelo no se estimula a través del movimiento, esas conexiones que se desarrollan de abajo hacia arriba, esas conexiones, o sea, esas redes o capacidad sináptica que debe desarrollar nuestro cerebro, pues no se va realmente a dar si no se estimula de esta forma correcta el, el cerebelo. De igual manera, si no tenemos una estimulación adecuada de los sentidos corporales, pues no vamos a poder llegar a un desarrollo adecuado de los sentidos superiores o cognitivos, como también le llaman otros. Bueno, debemos recordar entonces que nuestro cuerpo es un gran órgano de percepción. El órgano, o sea, el cuerpo humano, como si lo miramos desde este punto de vista, es un gran órgano de percepción. Él está, desde este punto de vista, por supuesto, estructurado por el sistema nervioso central, es decir, tenemos el encéfalo, el bulbo raquídeo, la médula espinal. Esto conforma lo que llamamos sistema nervioso central. Esto que estoy señalando aquí. Encéfalo, bulbo raquídeo, médula espinal. Y a su vez, desde esta médula espinal comienzan a inervar cada célula, cada tejido de nuestro cuerpo, un par simpático parasimpático por toda nuestra estructura corporal, que es lo que vamos a llamar sistema nervioso periférico. Todos estos nervios salen, miren hasta aquí, van por todo nuestro cuerpo, por cada célula está inervando. Y este sistema nervioso periférico se conecta a través de la médula y la médula con lo que vamos a conocer como nuestro cerebro. Cotidianamente le llamamos así, ¿cierto? Encéfalo y bulbo raquídeo. Y vamos a ver que este sistema nervioso va a estar de alguna manera inervando cada órgano y cada sentido. Ahora veíamos que en este verso Steiner habla del ver, pero el ver no solamente lo relaciona al ojo, por ejemplo, que es el órgano o el sentido que permite el observar. Habla del ver del corazón, habla del ver del espíritu, o sea que estamos viendo de que ese sentido lo comienza a metamorfosear. O sea que el corazón también puede ver. No desde lo físico, por supuesto. Si lo miramos desde ese punto de vista, podemos decir, pues, ¿cómo el corazón va a ver? Si no es órgano para ver, tiene toda la razón. Pero cuando el corazón como órgano central del alma percibe, ve. No sé si ustedes recuerdan que las mamás a veces uno le hacía sus mentirillas y la mamá se quedaba mirándolo a uno así y decía, muy bien construida, quizás estaba pensando la mamá, pero me queda la duda, ¿sí? Me queda la duda, el corazón le decía, este no me está diciendo la verdad. Uno hacía sus buenas construcciones, ¿cierto? De alguna mentirilla y la mamá percibía con su corazón que uno no estaba como diciendo la verdad.
Entonces vemos un lugar de ese ver y la importancia de esta metamorfosis de los sentidos que vamos a estar viendo en estas semanas que vienen, ¿cierto? Porque vamos a tener un buen tiempo para estudiar cada uno de estos sentidos. Hoy vamos a hacer quizás una introducción muy general, pero luego vamos a mirar cada sentido y la correlación con cada uno de los otros. Y luego nos habla además de ese ver que ya no es del corazón, sino que nos lo coloca en la capacidad comprensiva. O sea, que ya no es meramente una cualidad física, el ojo como tal percibe, sino que hay algo anímico que también percibe y hay algo en el pensamiento que también percibe. Entonces, de esta forma, podemos ver cómo todo nuestro cuerpo es un órgano de percepción. Aquí tenemos grandes órganos, ¿no? Aquí tenemos el ojo, aquí tenemos todo el sistema de salival que está aquí en la boca, aquí tenemos el corazón, el pulmón, el estómago, el hígado con su vesícula, aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos todo este proceso eh, digestivo, los intestinos grueso y delgado. Y bueno, vamos con este par, ¿sí? Que sabemos que es parasimpático y simpático, o sea, estos nervios están inervando uno u otro. Y de tal manera, en la medida en que uno va siendo más consciente, uno podría comenzar a sentir qué es lo que pasa en uno. Normalmente estábamos hablando ahora en el interín, antes de comenzar nuestro estudio, que realmente tenemos muchas percepciones que nosotros no nos damos cuenta. No somos conscientes de muchos de los estímulos que nos están tocando a diario. El simple hecho de lo que la silla hace en nuestro cuerpo está generando una presión en nuestro cuerpo, los zapatos, la ropa, ¿sí? Y así muchas otra cantidad de estímulos que hay a nuestro alrededor. No somos conscientes, pasan por esa fase de la inconsciencia o de la subconsciencia muchos de ellos. Entonces, desde este punto de vista, nuestro cuerpo es un gran órgano de percepción. Y vamos a mirar esto desde el punto de vista de cada uno de los sentidos como tal. Entonces, desde esta mirada, para ir teniendo una imagen de qué son los sentidos, podemos caracterizarlos como sentidos físicos o corporales. Todos los sentidos físicos o corporales nos dan una percepción u orientación hacia lo que es nuestra propia corporalidad. Estos sentidos acá están presentados así, de 1 a 12, pero cuando Steiner comenzó a hablar de estos sentidos, omitió al principio de este ciclo de conferencias. Este libro está compendiado en un momentico porque yo siempre olvido el nombre completo. Eh, Se llama Antroposofía, Psicosofía y Neumatosofía. Ese es el título de este compendio de conferencias. Son 12 conferencias pronunciadas en Berlín del año de 1909, octubre de 1909 a octubre de 1900, noviembre, perdón, octubre de 1909, noviembre de 1910, diciembre de 1911. Y se llama la GA 115, por si están interesados en leerla. Es más o menos así el librito, para que tengan una imagen de grueso. Allí nos habla de todo este aspecto de lo que es eh, los sentidos, todo este mundo de lo que es lo psicológico y lo espiritual. ¿Sí? Em, no sé en qué otras traducciones tendrán con otro nombre, pero originalmente es así: antroposofía, psicosofía y neumatosofía. Es el nombre de este ciclo de conferencias. En este ciclo de conferencias, él justamente al principio, en la primera conferencia, él no va a hablar del sentido del tacto ni del sentido del yo, sino que comienza a decir, al segundo lo menciona como el primero, el tercero seguiría el segundo y el cuarto sería el tercero. Él va después.
después de un tiempo, a hablar del sentido del tacto y el sentido del yo, aunque introduce ya que son 15 sentidos al principio de la conferencia. Después vamos a mirar por qué se demoró en hablar del sentido del tacto. Fue el último sentido que realmente él habló. Y vamos a mirar que eso que él lo conllevó a ser del último sentido del que habla, que describe, tiene que ver con un tema que en la ciencia todavía no está resuelto. ¿Cuál es el órgano? Si miramos desde aquí, ¿cuál sería el órgano, la célula que realmente palpa, que tacta? Además, no solamente porque en el sentido, digamos, de los sentidos, como él dice, el Steiner dice, palpamos con el sentido vital, con el sentido del movimiento, con el sentido del equilibrio y con el sentido del olfato. Dice, aquí estamos palpando, con estos 4 sentidos estamos palpando, además del tacto. Es decir, es como si el tacto estuviese a su vez entretejido con estos otros sentidos de acá. Entonces, pero ya cuando él ya llega, porque él va construyendo un conocimiento, ustedes ya los que han leído Steiner, ustedes se han dado cuenta que él va construyendo, él no llega con una teoría, sino que él va tejiendo algo y lo va construyendo. De hecho, esa es la forma como se habla en la antroposofía. Muchos dicen, pero ¿por qué los antropósofos dan tanta vuelta? Porque es una construcción del conocimiento. Es decir, no es una teoría que se planta y se dice, esta es la teoría, sino que él va construyendo y va describiendo esa construcción. Como él llegó a la construcción de ese conocimiento, él lo describe de esta manera. Eso es una forma muy típica que ustedes, no sé si se han dado ya cuenta algunos, como Steiner construye. Él no llega con una teoría, como llega un científico, esa es la teoría, no, él va construyendo el conocimiento y nos va haciendo parte de esa construcción de ese conocimiento. Entonces, desde este punto de vista, tenemos 12 sentidos. Hablamos ahora que eran 15, pero eso después vamos a mirar cuáles son esos otros 3 sentidos. Todavía no vamos a entrar en eso, pero ahora quedémonos con 12, ¿sí? Eh, y tenemos entonces estos sentidos que son corporales. El sentido, los sentidos que nos dan una conciencia de sí mismos son los sentidos del cuerpo. En ese sentido sería el sentido del tacto, el sentido vital, el sentido del movimiento y el sentido del equilibrio. Ahora va a pasar a describirlos un poco estos de acá. Luego entramos a los sentidos anímicos o psicológicos. Y ya estos sentidos no nos dan una relación de nuestro propio cuerpo, sino que nos colocan en relación con el mundo. A través de los sentidos anímicos o psicológicos, entramos en una relación con el mundo. Es decir, el mundo nos comienza a dar una información. Y estos sentidos no son tan inconscientes como estos sentidos que pueden pasar más o menos inconscientes. Estos sentidos ya tienen un nivel de subconsciencia. Por ejemplo, los vecinos están cocinando muy rico y le llega ese olorcito a uno hacia el mediodía. Y uno olfatea ese olor y uno dice, huele rico lo que está cocinando el vecino, ¿cierto? Y uno inmediatamente siente hambre. ¿Sí? Entonces ahí hay una cierta conciencia, digamos, cuando se percibe ese primer sentido que nos relaciona con el mundo externo es el olfato. Luego viene el gusto, la vista y el sentido de la temperatura o calórico, el que estamos hablando ahora por el frío aquí que está haciendo en Cali. ¿Sí? Este sentido del calor o de la temperatura, que es el que nos dice cómo está ese mundo afuera de la temperatura. Claro, hay personas que por su constitución van a sentir más frío que otros. Y entonces se dice sensación térmica. Entonces, para algunos no está haciendo frío, para los teutones, como digo yo, espartanos, ¿cuál frío, no? Yo tengo, eh, hay una anécdota con una rusa que conocí en pleno invierno en Alemania, pero un frío, estábamos a -5 y la rusa va llegando con una ligera chaqueta de cuero. Y todos la miramos aterrados porque todos estábamos imbuidos en muchas capas de ropa encima y ella con una sola
chaquetica de cuero como de primavera o verano. Entonces ella se ríe y nos mira y dice, yo he vivido en Siberia. Entonces, claro, Siberia es -50 grados y -5 para ella es verano realmente, ¿sí? Y eso tiene que ver con un poco también cómo nuestro cuerpo se estructura. Claro, los que somos de clima caliente, Cali es una, para los que no conocen Cali, Cali siempre es caliente, siempre, siempre, siempre. Solo que lo que nosotros llamamos climas es que pasamos de época de lluvia a época de sequía o de sol, de verano como llamamos nosotros. Entonces, claro, cuando baja la temperatura y hay mucha humedad, como nuestro cuerpo está acostumbrado a estar muy caliente, a percibir el calor, claro, sentimos un pequeño bajón de temperatura, ya hace que el caleño se arrunche, como se dice aquí, se meta en su piel y busque ni siquiera salir a la casa, a la calle, ¿sí? Porque es friolento, se dice acá. Tiene que ver un poco con esto y el entrenamiento de este sentido que vamos a mirar después. Y luego vienen los sentidos espirituales o sociales. Y estos sentidos son el sentido del oído, el sentido de la palabra, el sentido del pensamiento, de la comprensión y el sentido del yo, el percibir a otro ser humano. Estos sentidos, como decía, vamos a mirar ahora, tienen unos pares. Ellos se relacionan, tienen una correlación. Estos sentidos físicos o corporales, si se educan adecuadamente, si se estimulan adecuadamente, van a permitir que luego tengamos estos sentidos sociales o espirituales bien desarrollados. Vamos a mirar ahora la correlación entre ellos y luego vamos a mirar mucho más claramente cada uno de estos sentidos. En este cuadro se hace una correlación con el signo zodiacal y lo traía justamente porque venían haciendo euritmia. Con Nancy hemos visto el gesto de Libra, el gesto de Escorpión, de Sagitario, de Capricornio, etcétera, y cómo cada una de estas constelaciones tiene una influencia en la conformación de cada uno de estos sentidos. Luego, desde otro ámbito, ¿qué toca? O sea, ¿con qué cuerpo? Si miramos esto de nuestra cuádruple constitución, cuerpo físico, etérico, anímico y espiritual, ¿con cuál más de estas tres dimensiones o corporalidades está relacionado nuestro sentido? Por ejemplo, el tacto tendría que ver con Libra y está más relacionado con lo físico. Es un sentido muy corporal. Mientras que el sentido vital, el que me da la conciencia de mi constitución, tiene que ver con Escorpio y está más relacionado con el cuerpo vital. El sentido del movimiento propio está relacionado con Sagitario y tiene una relación con el cuerpo astral. Y el sentido del equilibrio con Capricornio. Y está más relacionado con el yo, con nuestra parte espiritual propia. ¿Sí? Luego acá se hace una correlación con respecto a nuestra constitución completa, pero esto entramos después, dejémoslo, ahí está como información, pero luego miramos este aspecto mucho más, porque si lo digo ahora nos puede presentarse a confusión y a tener que aclarar algo que lo vamos a aclarar mucho más adelante, ¿sí? Pero se hace una correlación con las constituciones, ¿sí? El hombre espíritu, el espíritu vital, el yo espiritual del que habíamos hablado antes cuando comenzamos con nuestro camino de la autoeducación y transformamos el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral. ¿En qué se va transformando esto? ¿En qué constitución va comenzando a transformarse? Y la correlación con esos mundos, ¿sí? Espirituales de alguna forma, ¿sí? Las fuentes espirituales de las cuales se embeben estos sentidos de alguna manera. Entonces vamos a encontrar esta relación de par en el sentido, la constelación
¿Y qué parte de nuestra constitución, con qué parte de nuestra constitución está directamente relacionado este sentido? Bueno, y así entonces cuando pasamos a los sentidos medios, pasamos al sentido del olfato, la constelación sería Acuario, y estamos en lo físico. El olfato tiene que ver mucho con lo físico y despierta también los instintos. El sentido del gusto con Piscis, y ya aquí tocamos algo de lo etérico nuevamente, ¿sí? Porque ahí entramos a algo que todo lo que entra a través del gusto se disuelve a través de la saliva y entra ese gusto de alguna manera no meramente tiene que ver con lo mineral, sino con lo que porta como, como aspecto vital ese alimento que consumimos. Luego el sentido de la vista tiene que ver con Virgo, y ya entra algo astral. Luz y sol tienen que mucho ver con algo de lo astral. El sentido del calor, de la temperatura con Leo. Y aquí entramos en el calor propio, aquí estamos en el yo. O sea, el propio calor que genera nuestro yo con respecto al calor que el entorno nos da. Entonces, ¿cómo podemos mover nuestro propio calor interno? Y hay actividades que nosotros hacemos así no estemos físicamente activos, por supuesto, si estamos físicamente activos, ese pulsar de la sangre conlleva a que nos calentemos. Pero a veces estamos quietos y hay una actividad interna que también puede generar un calor en nosotros, inclusive no en nosotros, sino también que se extiende un calor hacia afuera. Y eso es gracias a esa actividad de nuestro yo. Luego con los sentidos espirituales y corporales, el sentido del oído tiene que ver con cáncer y aquí ya también tenemos algo que es físico. Eso lo vamos a mirar, va a ser mucho más claro cuando miremos cada sentido, porque el sentido del oído es tan físico. El sentido de la palabra con Géminis y aquí ya entra nuevamente la dimensión etérica. Entramos en la constitución espiritual del otro a través de esto etérico, algo que se mueve en ese mundo etérico cuando entramos en el sentido eh, de la palabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que el otro quiere decir? El sentido del pensamiento o el sentido de la comprensión tiene que ver con Tauro y ya entra lo astral, nuevamente. Es como el sol interior, la verdad del otro. Y el sentido del yo, que tiene que ver con Aries y es cómo mi yo percibe el yo de otro. Estamos en un nivel bastante especial. Poder realmente percibir la individualidad de otro ser. Y aquí ya entramos bueno, en las correlaciones con las fuentes espirituales que miraremos después. Si queremos ver esto desde otro punto de vista, eh, vamos a mirar las correlaciones, lo que mencionaba hace rato. Si nosotros no estimulamos adecuadamente todo lo que es los sentidos corporales, que además es algo que cuida mucho la pedagogía Waldorf, ¿por qué no intelectualizar a los niños en la primera infancia? Esa es una gran pregunta que nos hacen todos los padres que quieren entrar a una escuela Waldorf. ¿Por qué no se intelectualiza a los niños? Si ya a los 6 tienen que estar en primero, en primer grado. Y ya entrando con 6 años, hoy en día, en muchos ámbitos pedagógicos, el niño tiene que ya tener nociones de lectoescritura. Y ya si sabe escribir, pues muy bien. Y si tiene un segundo idioma, pues perfecto. ¿Sí? Es una tendencia. Pero ¿por qué no intelectualizar? Porque si intelectualizamos, y quiero mostrarlo desde este punto de vista, si nosotros intelectualizamos a un niño, estamos utilizando este sentido del pensamiento. Pero ya miramos que el sentido del pensamiento es uno de los sentidos superiores llamados desde un punto de vista espirituales o de la comprensión. Pero la forma como se estimula este pensamiento también lo hablamos ahora con Oscar digamos, en la antesala de nuestro grupo de estudio, es con justamente lo intelectual, es cuando formamos dogmas o conceptos que le transmitimos al niño. De un concepto el niño tiene que aprender ese concepto
memorizarlo y preservarlo en su conciencia. Y vamos a mirar después con más claridad que cuando estimulamos esto, estamos sacrificando estos sentidos de acá. Y por eso en la primera infancia, dentro de una escuela Waldorf, lo que tratamos de hacer es estimular estos sentidos inferiores, o sentidos corporales, o sentidos de la conciencia de sí mismos. Entonces, pero bueno, entonces nos pueden decir, pero usted entonces, ¿cómo forma la estructura del pensamiento tan importante en nuestra época? Pues estimulando el sentido de la vida, el sentido de la vitalidad. Cuando nosotros cuidamos el sentido de la vida o de la vitalidad, de los procesos anabólicos y catabólicos, es decir, los procesos anabólicos son todos los procesos de construcción, de regeneración que hay en el cuerpo, y los catabólicos son los procesos de destrucción. Entonces el cuerpo, por ejemplo, destruye todo el alimento que entra a través de nuestro cuerpo, a través del comer o del beber, todo eso que entra lo destruye para convertirlo en vida. Es un proceso que siempre se da en nuestra constitución. Entonces, cuando cuidamos el sentido de la vida, y los que son padres o maestros Waldorf, siempre han escuchado que se dice, cuide los ritmos del niño. Los ritmos, siempre que dice los ritmos vitales del niño. Una hora de acostarse, una hora de levantarse, las horas precisas del desayuno, el almuerzo, la comida, la cena, las meriendas, el ritmo entre juego, sueño, actividad, vigilia, todos estos procesos de los ritmos vitales. Cuidar, por ejemplo, es que normalmente no nos damos cuenta del sentido vital. Solo nos damos cuenta de este sentido vital cuando no está bien. Cuando comemos algo y nos cae mal o cuando estamos enfermos. Ahí nos damos cuenta de que algo no anda bien en nuestra constitución. Entonces, cuidando estos sentidos corporales, estamos estimulando la posibilidad de que los sentidos de la comprensión se puedan desarrollar. Es decir, si yo estimulo adecuadamente el sentido del tacto, y por eso también en las escuelas Waldorf se dice objetos en lo posible naturales, materiales naturales, madera, algodón, telas, en lo posible no sintético. Y ustedes se encuentran que en una escuela Waldorf hay cosas sintéticas, pero en general, o sea, de plástico sobre todo, se trata de que no haya, que sean cosas que tengan que ver con elementos naturales, ¿sí? O vegetales o minerales o, o derivados del animal, como la lana, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre se busca que estos elementos sean naturales y que haya una diversidad de estos materiales. Vamos a mirar después, la próxima semana, por qué esta importancia de estos materiales para la estructura y la sana educación del tacto. Volvemos al sentido de la vida, que ya lo mencionamos, y luego viene el sentido del movimiento propio. Todo el currículo Waldorf tiene de manera transversal el movimiento. Saltar, correr, trepar, rodar, moverse. Ya vimos que este sentido del movimiento es muy importante en la estructuración de buenas sinapsis en nuestro sistema nervioso. Y vamos a mirar el sentido del equilibrio y la importancia de cómo el sentido del equilibrio, ¿sí? Que está muy relacionado con el sentido del movimiento. Esto va a quedar más claro después porque son separados. El sentido del movimiento nos lo da una parte de nuestro cuerpo, pero el sentido del equilibrio lo da otro. Este sentido del equilibrio, que lo adelanto, tiene que ver, no está en el oído, en el oír propio, sino por acá adentro, ¿sí? Con unas bolitas, ¿sí? Chiquiticas que están aquí, en el oído medio. Esos otolitos, de esas estructuras, es el que me da el sentido del equilibrio. Y estos dos son un par, no están separados, son separados, pero funcionan y se estimulan conjuntamente. Y
¿Qué pasa si estimulamos estos sentidos llamados corporales en la primera infancia, que es lo que preferencialmente se hace en las escuelas Waldorf? Pues estamos dando lugar a que si estimulamos correctamente el sentido del tacto, yo puedo llegar a desarrollar mucho más fácilmente el sentido del yo, la percepción de otra individualidad, la percepción de otro ser como ser espiritual. Si estimulo adecuadamente el sentido de la vida o el sentido vital, estoy dando lugar a que se estructure correctamente el sentido del pensamiento. Es decir, lo verdadero o la carencia de verdad, ¿sí? Que esto es cierto o no es cierto. El sentido del movimiento me permite el desarrollo de la palabra, el captar el genio del lenguaje, como dicen los poetas, captar qué es lo que quiere transmitir el otro a través de la palabra. ¿Sí? Utilizamos mucho, yo creo que en todos los idiomas está esa frase que se dice, ¿me hago entender o me entiendes? ¿Sí? Es como captar qué es lo que el otro quiere decir. Muchas veces decimos muchas cosas, pero todavía no hemos dicho lo que nuestro ser quiere decir. ¿Me hago entender? A veces uno ve que los demás no, como que todas hacen una cara como extraña, de que no nos perciben correctamente lo que queremos decir y me hago entender. Y uno debe hacer un esfuerzo para hacerse entender aún en la propia lengua materna. Eso es notorio cuando tenemos que incursionar en otro lenguaje que quizás no dominamos de una manera correcta o quizás lo dominamos pero estamos dentro de una cultura sí que no nos entiende muy bien. ¿Me hago entender? Y este sentido del movimiento vamos a mirar por qué la importancia en la correlación del sentido de la palabra. Y luego el sentido del equilibrio. Y este sentido del equilibrio, en el sentido cuando yo logro tener un equilibrio corporal, me va a dar el equilibrio interior, que es el que necesito para poder acercarme al oír, a poder realmente escuchar. Escuchar realmente lo que fluye. Este sentido, como vemos acá, el sentido del movimiento y el sentido del equilibrio, dijimos, están estrechos. El sentido de la palabra y el sentido del oído también están estrechamente vinculados. Es decir, no podemos hablar de sentido de la palabra, el sentido de lo que el otro quiere transmitir con la palabra, si no está el oído activo. Y yo inclusive cuando quiero escuchar a otro tengo que decir un momentico, a callar todo, para poder realmente entrar dentro de lo que el otro quiere decir o está tratando de decir. Y eso implica concentración. Entonces, estos sentidos corporales son, vamos a mirarlos dentro de 8 días, son fundamentales en la estructura de los sentidos cognitivos o los sentidos que me permiten conocer. Cuando nosotros nos concentramos 3, 4 años o hasta a veces más si los chiquitos entran más pequeños a nuestro jardín, estamos estimulando estos sentidos. En la medida en que estimulamos estos sentidos, estamos dando lugar a que estos sentidos superiores se desarrollen más sanamente. Y luego viene el otro par que tiene que ver con los sentidos medios. El sentido del olfato nos va a dar una correlación con el sentido del calor y el sentido del gusto con el sentido de la vista. Son como pares de alguna forma. Esto va a ser más claro después. Lo que quiero mostrar con esta imagen es la importancia que tienen los sentidos como una totalidad. Y lo que quiero mostrar también con esta imagen es que para nuestro estudio vamos a tomar uno por uno, ¿sí? Para analizarlo, en qué consiste, cuáles son los órganos o sí, estructuras físicas que permiten que estos sentidos existan como tal, eh, pero nunca funcionan solos. De hecho, Steiner menciona que el sentido del tacto, y él se demora tanto en hablar del sentido del tacto, porque él tenía una duda en qué corpúsculos eran los que permitían palpar realmente. Y todavía en la ciencia hay una confusión, dentro de algunas líneas de la ciencia, si este sentido eh,
del tacto tiene que ver con los corpúsculos que tienen que ver con el sentido del calor. Y todavía hay una confusión. Y Steiner se demora hasta que no tiene la claridad cuáles corpúsculos son los que tienen que ver con el sentido del calor y el sentido del tacto. Y por eso él dice que palpamos realmente con el sentido vital, con el sentido del movimiento, con el sentido del equilibrio y con el sentido del olfato. Estos cuatro sentidos están estrechamente relacionados con el sentido del tacto. Y por eso fue el último sentido que él describe, a pesar que es el sentido base. Porque este sentido del tacto es el que me da, vamos a mirarlo después, el sentido del límite. Sí, hay una serie de ejercicios que uno puede hacer para no dejarlo solamente en la teoría, no la aprendimos y la repetimos. Como yo, vamos a tratar de hacer eso, me doy cuenta de que el sentido del tacto es el sentido del límite. ¿Sí? Yo me doy cuenta del tacto cuando hay un límite. Claro, el tacto puede manifestarse a nivel del sentido de la vida, del sentido del movimiento, del equilibrio y del olfato. Vamos a mirar eso también más claramente para poder lograr el momento de la diferenciación, porque estos sentidos no actúan de manera solitaria. Siempre están correlacionados porque así como nuestro cuerpo es una totalidad, de igual manera los sentidos tienen una estrecha relación. Bueno, quiero dejar un tiempo para las preguntas que han podido surgir, eh, si las hay. Si no, continuamos. Mario, cada uno de los 12 sentidos tiene un órgano sensorial. Sí, vamos a mirar eso. Es decir, Steiner se preocupó mucho en este estudio de los sentidos en encontrar qué órgano, digámoslo así, o estructura física es la que permite esta percepción. Entonces vamos a mirar eso. ¿Sí? Cada órgano, hay unos que son evidentes. Si hablamos del sentido del olfato, pues bueno, uno dice, sí, claro, la nariz, pero bueno, no es la nariz propiamente, sino toda la estructura que acompaña a la nariz. ¿Sí? El bulbo olfatorio, toda esta estructura que está aquí me permite realmente percibir lo que entra a través de este sentido del olfatear como tal. Luego viene el sentido del gusto, también ahí está claro, tiene que ver con toda esta estructura que acompaña a nuestra lengua, que son las papilas gustativas. Eso lo vamos a mirar después y vemos que hay 5 grandes sabores que permiten la diferenciación del gusto. Si hablamos del sentido de la vista, pues también es claro, ¿cierto? Está el ojo como estructura que permite la vista. Luego viene esto del sentido del calor, que es lo que permite que sintamos, y aquí es donde vienen estos corpúsculos, ¿sí? Especiales que permiten sentir la temperatura. Este sentido, tú dices un chiste un poquito ahora pesado. ¿Quién fue el que dijo el chiste que estamos un poco mayores? ¿Quién fue? Que era la edad, el frío era por la edad. Alguien hizo ese comentario ahora. Claro, con la edad, fue Oscar, ¿cierto? Con la edad el sentido, este órgano se va atrofiando. Y al igual que, por ejemplo, los ancianos pueden llegar a no sentir, o sea, se daña, yo tengo un tío médico que dice que se me dañó el termostato, él siempre fue violento, ahorita está, pero llevado porque ya tiene muchos años, dice, se me dañó el termostato. Y entonces, en medio del calor, él tiene un traje de lana y encima se coloca un montón de, parece que fuese esquimal, ¿no? Un montón de ropa porque se le dañó el sentido. Él siempre fue violento, pero ahora con los años se ha dañado mucho más ese sentido, igual que la sed. Los ancianos no sienten sed, pero no quiere decir que no sientan sed, que tiene que ver un tanto con lo vital, no quiere decir de que no haya deshidratación. Y muchos de los problemas cognitivos de los ancianos no tienen que ver con problemas propiamente de la estructura cognitiva, sino de falta de hidratación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos sentidos, como el cuerpo va deteriorándose, por supuesto, pues se van alterando también, igual que el oído, la estructura del oír propiamente, estas 3 estructuras, ¿cierto? El yunque, el martillo y esta estructura, esos 3 pequeños huesecillos que son los que van a permitir
el oír conjuntamente con el cerebelo, porque acá el cerebelo cumple una función muy importante y vemos que el cerebelo tiene que ver con, además de esto, la estructura del desarrollo cognitivo, tiene que ver con el equilibrio y tiene una estrecha relación con el oído. Vamos a ir mirando después esas grandes correlaciones. Luego cuando entramos ya en estos sentidos de la palabra, del pensamiento y del yo, se complica la cosa allí, ¿cierto? Es, ¿cuál es la estructura? Pero vamos a develarla, porque las hay. ¿Sí? Hay aquí estructuras que permiten que esto pueda suceder, ¿sí? Que podamos percibir de alguna forma. Mario, hay unas preguntas en el chat. Te leo. ¿El sentido del calor y la temperatura tiene que ver con la cantidad de sangre que se tiene? ¿A qué se debe, según la antroposofía, el que algunas personas tengan poca cantidad de sangre, ya que lo consideran un fluido muy especial, ya que se considera un fluido muy especial? Eh, Está correlacionado con la sangre, por supuesto, pero no propiamente. ¿Sí? Mm, el sentido del calor o de la temperatura tiene que ver con unos corpúsculos que están en todo nuestro cuerpo. Esos corpúsculos, igual que los del tacto, están en todo nuestro cuerpo. Entonces, esos corpúsculos son los que permiten el calor, la percepción del calor, digamos, o la temperatura a nivel externo. Pero la sangre nuestra, nuestra actividad de la sangre también genera un calor. De hecho, cuando uno está mucho en tierra fría, uno siempre tiene a hacer esto, ¿no? Y a moverse, como que, uy, necesito moverme. Es decir, en la medida en que entro en actividad, la sangre genera también un propio calor, que es lo que tiene que ver con el yo. ¿Sí? Este yo, al moverse de alguna forma, genera una actividad interior calórica en nosotros, que ya es el movimiento interior. Eh, el que algunos tengan más o menos sangre va a depender de su constitución física. ¿Sí? Uno podría decir que a veces a mayor tamaño, pues mayor cantidad de líquidos, pero en general la proporción en porcentaje, estamos hablando de un 70-80% de líquidos, de fluidos en nuestro cuerpo, en preferencia. Ya de qué tanto esto va a influenciar, pues va a depender un tanto a veces del temperamento, eso lo vamos a mirar después. Entonces el temperamento también nos da un tipo de constitución. Son básicamente 4 temperamentos, ellos se mezclan y dan 16 estructuras temperamentales. Entonces también el temperamento nos da una constitución, no es igual la constitución física de un colérico, donde predomina mucho más el músculo, y sabemos que el músculo está estrechamente relacionado con la sangre, que la estructura de un melancólico, donde predomina más el hueso. Entonces, por ejemplo, los melancólicos, como este tío que dice que se le dañó ya el termostato, él tiende a ser melancólico. Entonces, él no tiene tanta estructura muscular. Entonces, es mucho más sensible a la temperatura externa. Diferente con el que es colérico, que tiene mucho más estructura muscular. Entonces, allí, ante la pregunta que creo que hace Eva, ¿sí? Es una correlación con la estructura corporal, de alguna manera, en la cantidad, digamos, de sangre que tendríamos, pero igual, digamos, la estructura que por constitución tendríamos cada uno de nosotros, ¿sí? Aparte de la aritmia, ¿qué otros ejercicios podemos hacer para ir asimilando la relación entre nuestros sentidos? El dibujo de formas. Y vamos a mirar porque estas formas nos va dando la relación entre lo interno, sobre todo cuando hacemos el dibujo de formas que tiene mucho que ver con las formas, em, em, digamos, mezcladas entre línea recta y línea y la circunferencia. Eso, sobre todo las lemniscatas, las formas, dibujo de formas que tienen mucho que ver con la lemniscata, nos coloca adentro, afuera. ¿Sí? Entonces, de una manera indirecta estamos a través del dibujo de formas relacionándonos con los sentidos, pero también la gimnasia Bodmer. O sea, yo creo que cada una de las actividades artísticas nos da una posibilidad si lo queremos mirar. Unas más hacia unos sentidos, por supuesto, que otros. Entonces, por ejemplo, la euritmia.
Y el dibujo de formas nos relaciona mucho más desde un punto de vista, porque también podemos decir, nos coloca también con los otros sentidos. Cada artista puede defender claramente su actividad artística, pero obviamente tiene una preferenciación. O sea, cada actividad artística puede estar estimulando todos los sentidos si se hace adecuadamente, pero cada una de ellas tiene una mayor preferencia. Entonces, en relación con los sentidos corporales, el dibujo de forma, la gimnasia Boltzmann, la euritmia, pero por supuesto cada una de estas nos puede relacionar también con sentidos superiores y medios. La euritmia yo creo que es de las artes que es mucho más integral, igual que la gimnasia Boltzmann, porque nos relaciona con los sentidos corporales, con los sentidos anímicos y nos relaciona con el sentido cognitivo de alguna forma. ¿Sí? Entonces son disciplinas, digamos, hay disciplinas mucho más completas que otras, ¿sí? Con una publicidad no paga, en pocos minutos iniciamos dibujo de formas para que alisten papel, crayolas y cinta. Otra pregunta, ¿qué desea estimular la pedagogía Waldorf cuando insiste maravillosamente en las manualidades, como el tejido, por ejemplo? El tejido tiene que ver con la motricidad y cuando miramos la relación entre el sentido de la motricidad, que tendría que ver con el movimiento propio, y a la vez el sentido del equilibrio, estamos estrechamente relacionando, o sea, esa actividad artística va a influenciar directamente sobre los sentidos cognitivos. En especial, va a ayudar a la estructuración de sinapsis, o sea, así como se trabaja con el tejido eh, material que estoy haciendo, lo que estoy tejiendo, se va estructurando el tejido que se da a nivel de sinapsis. Dedos ágiles, pensamiento ágil, dice el dicho antiguo. Entonces, el tejido, además de darme una relación con todos los sentidos corporales, me va a ayudar a estimular todos los sentidos superiores. Esa es la relación. Por ejemplo, con el tejido en las escuelas Waldorf estamos estructurando transversalmente una asignatura que se llama la matemática. Pero no quiero ahora describir cómo se da esto. Pero cuando uno comienza a tejer a dos agujas, a tres, a cuatro, no sé, todas esas cosas que hacen maravillosas, estamos realmente haciendo procesos matemáticos también. La matemática no tiene que ver con el sentido del pensamiento como se crea, como se cree, o sea, el pensamiento abstracto y la memoria evocativa. Tiene que ver con el sentido del movimiento y del equilibrio. Por eso, cuando jugamos, cuando nos movemos, cuando saltamos, cuando rodamos, cuando hacemos todo lo que es la asignatura transversal del movimiento, estamos trabajando para la estructuración del pensamiento matemático. Es donde comienza a encontrar las maravillas de la pedagogía Waldorf. Yo sé que hay muchas críticas, pero es que los muchachos no repiten tanto las tablas de multiplicar como nos tocó a nosotros, ¿no? Ah, sí, pero está saltando, está tejiendo, está jugando, está brincando y ahí está estimulando la capacidad de la matemática. Y créanme que es así, es real. Luego, quizás cuando entremos en cada uno de esos sentidos lo vamos a mirar mucho más claramente, ¿sí? ¿Es posible que las personas que son diagnosticadas dentro del espectro autista, Asperger, hayan tenido deficiencias en la estimulación de los sentidos físicos o una intelectualización precoz? Puede ser, sí. Em, Hay un autismo que es congénito, llamémoslo así, em, que uno nace con esta estructura. Al final vamos a mirar por qué. Porque yo nazco con una tendencia o una inclinación, así como nazco con un temperamento, ¿por qué? También porque yo nazco con una tendencia. Em, y uno puede tener tendencias autistas sin ser autista. Por eso es que hoy en día ya no se habla de autismos puros, sino de espectro autista. Pero así también en la nociología de las enfermedades mentales se habla de espectro en muchas cosas. Yo puedo estar digamos, es como una circunferencia con diferentes em, capas. Entonces puedo estar afuera o adentro de ese espectro. Entonces, en este caso, hay situaciones donde yo
ya nazco con esta estructura, algo pasa en estos sentidos que no se dan, su desarrollo queda obstaculizado de alguna manera y ese al quedar obstaculizado ahí tenemos problemas de desarrollo. O sea, tenemos que entender que desde este punto de vista, una patología es algo que no logró desplegarse correctamente. Y ese no desplegarse quedó como estancado y eso es lo que conlleva un impedimento en un momento determinado. Entonces hay personas que nacen con esta estructura, pero lo que yo he visto a través de varios años es que hoy en día el mundo nos vuelve autistas. Y vamos a mirar eso cuando miremos el sentido del yo ajeno. Cada vez el mundo, esa contaminación del yo, a través de que se contaminan todos estos sentidos, nos hace estar más lejos de la delimitación del otro, de percibir al otro ser humano. Y cada vez tenemos más imposibilidad de colocarnos en los zapatos del otro. Por ejemplo, como decían nuestros abuelos, colocarse en los zapatos de otra persona. Entonces, digamos, este ataque al ser humano a través de los sentidos, de todo cuando hablamos de lo perceptual, cuando uno habla de lo perceptual en la antroposofía, tenemos que considerar estos 12 sentidos siempre. Entonces, ahí hay otro tipo de autismo, ¿sí? Y claro, si yo estimulo mucho este pensamiento, este sentido del pensamiento, pues claro, no logro estimular correctamente los otros. O sea que la respuesta de una manera concreta sería sí a ambos. O sea, se nace o se hace también. Por, yo ahí ya no diría formación, sino de formación. Bueno, Mario, se nos quedan dos preguntas. Las, yo te las copio para que iniciemos la próxima sesión con estas Sí, dos para cumplirle a María Lucía que ya está. Mira, bueno, que tengan un Lucía, buen bueno, día y un buen resto de semana. gracias, Bueno, María. muchas gracias, Mario. Entonces vamos ahora a descansar nuestros sentidos superiores que hemos trabajado con Mario. Hemos trabajado el sentido del pensamiento, del oído, de la palabra, de la vista en esta pantalla. Y vamos a ir a los sentidos correspondientes a ellos, sentidos que llamamos inferiores, pero que realmente son tan importantes como el del tacto, el movimiento. Entonces lo vamos a trabajar a través del dibujo de formas. Vamos a colocar en mi pantalla pin video para que se amplíe. Y vamos a hacer, intentar en esta media hora hacer dos procesos, dos trabajos. Entonces nos vamos a mover, no hay tiempo para hacer un movimiento previo, pero fijemos nuestra hoja, si no la tenemos a mano, necesitamos 2 hojas el día de hoy, la hoja más grande que puedan tener. Y vamos a necesitar crayolas o colores. Y si no lo tienen, pues lápiz estaría bien. Es importante que la hoja quede fija en una tabla, en una mesa, para que no se mueva, para poder justamente trabajar ese sentido del equilibrio. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Yo lo tengo aquí al lado. Un primer ejercicio donde partimos siempre de un movimiento circular muy pequeño. Entonces la invitación, siempre con el dibujo de formas, es empezar a hacer el movimiento. Entonces vamos a movernos. Primero a intentar este movimiento en el aire. Entonces vamos a movernos, vamos a moverlo con nuestro dedo, con nuestra mano, partiendo de un movimiento muy pequeño, muy centrado, y que vamos luego, poco a poco, llevando más hacia afuera, cada vez un poco más hacia afuera.
un poco más hacia afuera. Entonces, algo así como voy al mundo a través de mis sentidos y luego vuelvo a mí. Con ese movimiento gradual de más pequeño a más estéreo. Entonces, en el dibujo de formas, como decía Mario, trabajamos sobre todo no solamente el movimiento, sino el equilibrio. Trabajamos mucho el equilibrio, porque tenemos que equilibrar justamente en el papel, en ese movimiento, equilibrar que ese movimiento quede centrado, ¿sí? Quede armónico y no se logra en un primer trazo. En la repetición está la clave del dibujo de formas. Entonces los invito, si ya tienen su hoja fija, a tomar el color más claro. Yo voy a tomar el más oscuro porque mi fondo es oscuro. Entonces vamos a tomar el papel, lo vamos a colocar en esta posición vertical, como está esta hoja. Y vamos con el color más claro, que sería el amarillo, si lo tienen, o el color más claro que tengan. En la parte central, inferior, vamos a empezar con un movimiento circular. Que podemos hacerlo hacia uno y otro lado, hacia el lado de las manecillas del reloj. Pero uno puede sentir que lo equilibra cuando se mueve hacia uno y otro lado. Entonces, muy centrado, tratando cada vez más de que sea más redondo. Y luego voy saliendo sin levantar el trazo, o sea, con el mismo movimiento. Tratemos de que sean movimientos cada vez más relajados, soltando cada vez la mano. Voy un poco más hacia afuera. Una vez. Y otra vez. Y de pronto sentimos que en un primer trazo no sale tan redondo, no importa. Volvemos y pasamos y cada vez sentimos que queda más equilibrado ese dibujo. Y voy cada vez más hacia afuera y entonces de pronto se va volviendo ese círculo un poco más ovalado hacia afuera, se va alargando. Y otra vez. ¿Sí? Entonces, este es un primer ejercicio con un color claro, partiendo de mi centro y saliendo cada vez un poco más. Con muchas repeticiones. Y los que de pronto ya sienten que lograron esa forma redonda, centrada, equilibrada, tomamos un color un poco más oscuro, un tris más oscuro. Si tenemos un amarillo podemos tomar un naranja o un verde suave. Y entonces vamos a hacer el movimiento contrario. Con ese otro color. Empezamos afuera. Varias veces, por lo menos unas 2 o 3 veces, hacemos la forma y luego vamos bajando.
muy despacio. Hasta llegar a mi centro. Sería lindo que prendieran las cámaras para yo visualizar. El que quiera de pronto compartir la imagen que ha trabajado también lo puede hacer. Muy bien, Nancy Fabiola. Gracias. Ay, qué lindo, Bárbara. Qué bárbaro te quedó. Sí, muy bien. Macy, muy bien. Están muy centrados hoy. Este grupo está muy centrado. Muy bien. Voy a ir entonces borrando mientras van terminando los demás compañeros para pasar a nuestro siguiente ejercicio. Y los que sienten que ya lo han terminado, igual el dibujo de formas nos podemos quedar mucho tiempo en el mismo trazo. Entre más repeticiones, mucho mejor. Y cada vez con un color un poco más oscuro. La siguiente hoja la vamos a colocar en un formato horizontal. Entonces, las que ya han terminado van a colocar su hoja de esta manera. No vertical, sino horizontal. Y entonces me hacen una señal, una manito o un ok para saber si podemos empezar con nuestro segundo ejercicio, la segunda propuesta que les traigo. Ok. Bueno, ¿estamos listos? Ya fijaron la segunda hoja con cinta en los 4 extremos para poder movernos, trabajar ese sentido del movimiento y el equilibrio libremente sin sentir que perdemos la base por el movimiento de la hoja. Bueno, y el segundo ejercicio que les traigo es este que está a mi lado izquierdo. Lo vamos a hacer primero con solamente el movimiento en el aire, luego en la hoja y finalmente con la crayola. Siempre el principio del dibujo de formas es del movimiento a la forma. Es más o menos como de la euritmia que va del movimiento a la palabra, aquí va del movimiento a la forma. Entonces, vamos a empezar, son 3 movimientos, empezamos con un movimiento redondo, pequeño, que se expande una vez y luego un poco más grande. Y sin dejar de movernos, voy a abrir un poco más ese movimiento y voy a transformar ese círculo, lo transformo en la parte superior, le hago como una entrada allí. Y luego vuelve hacia adentro.
con esa misma forma. Y luego lo vamos a hacer en nuestra hoja solo con el movimiento. Entonces partimos de un movimiento circular. Que se expande una vez. Y una tercera vez. Mi tablero no es muy grande y no me permite de pronto expandirme, pero luego transformo ese último trazo hasta volver a mi centro transformado. ¿Sí? Entonces vamos a, una vez ya lo hagamos en nuestra hoja, solo con el movimiento, vamos a empezar ahora con el color claro. Entonces empezamos. Con nuestro círculo. Este es un ejercicio, el ejercicio del círculo nos centra mucho. Ya solamente hacer un círculo cuando estamos como muy fuera de nosotros, hacer un círculo en el papel nos ayuda a centrarnos, a equilibrarnos un poco. Expandimos un poco ese círculo, como en el ejercicio anterior. Y luego lo expandimos un poco más. Ese círculo se alarga. Un poco hacia arriba. Sin levantar el trazo, vamos a abrirnos y a transformar ese círculo. Muy suave y con un trazo al principio sin apretar mucho el trazo, muy leve. Se amplía, se transforma ese círculo un poco y luego se transforma en la parte media. Partiendo primero como del mismo trazo inicial. Y por último vuelvo a mi centro transformado. Es como un primer ejercicio en color claro. Muchas veces. Repitiendo. Equilibrando cada vez. Cuando sentimos que en ese color amarillo ya tenemos algo que, como siempre lo digo en el dibujo de formas, nunca borramos, porque es como en la vida, ¿no? No podemos borrar nuestras acciones, pero sí podemos cada vez intentar transformarlas un poco más. No de un momento a otro, sino poco a poco. Entonces, cuando sentimos que con ese color claro ya logramos esa forma que yo les traje, entonces cogemos un colorcito más oscuro
Y volvemos a empezar desde nuestro centro. Ya con la forma en color claro nos da como la seguridad para movernos un poco más fluido. Partiendo del círculo pequeño. Luego un poco más grande. Voy al mundo. Salgo de mi centro, a través de mis sentidos me conecto con el mundo. Cada vez más afuera, percibo el mundo. Y sin levantar la mano, me abro un poco. Intento transformar. Eso que percibo. Y luego voy volviendo a mi centro. Transformado o transformada. Y ya escogen el color que más les agrade. Hasta llegar de pronto a un color más oscuro, cuando ya lo tenemos bien interiorizado. En el caso mío, ahora lo estoy haciendo con un color más claro porque tengo un fondo oscuro. Y vuelvo a mi centro. Transformado. Muy bien, Madeleine. Muy bien. Y puedes luego seguirlo trabajando, Madeleine, con un color diferente. Podemos salir con un color, como mostré aquí, luego volvemos con otro color. Y al final colocarle un fondo muy suave también. Podemos cada vez transformar ese mismo dibujo. Gracias, Madeleine. Muy bien, Eva. Wow. Allí se ve mucho movimiento en ese trazo. Se nota que has hecho todo el proceso desde el color claro al más fuerte. Muy bien. Bueno, no logro ver todas las
las pantallas. Muy bien, Oscar. Súper. Bueno, en los últimos minutos me gustaría escuchar una palabrita de pronto de alguien. Lindo, Marcela. Muy bien, Macy. Está muy bien, pero me gustaría que hicieras uno que abarcara toda la hoja, Macy. Toda la hoja, menos tímida. No tengo cinta y se me ha dificultado el movimiento. Entonces Sí, no me atrevo a moverme, a expandirme, obvio. sí, mira cómo el sentido del movimiento se ve afectado cuando es como en la vida, ¿no? Cuando uno tiene cosas que lo están moviendo, cuando uno, por ejemplo, está en un proceso de duelo o algo, no logra uno como centrarse y eso realmente lo percibimos en el dibujo de formas. Entonces, Sí, no tengo anclaje. puedes hacer cuando consigas cinta de enmascarar o cinta transparente y ya quede fijo ese papel, entonces movimientos amplios. En el dibujo de forma se recomienda mucho el movimiento amplio justamente para trabajar ese sentido del movimiento con amplitud, el sentido del equilibrio, pero está muy bien con lo que tenemos realmente. Solo avisamos ayer, pero bueno, la idea es tener la experiencia. ¿Alguien que quiera contar cómo se sintió después de estos dos ejercicios? Una sola palabra para darle de pronto ya el cierre y poder escuchar nuestro hermoso verso que nos trae Oscar. Lo único que yo quisiera decir es que al trabajé dos colores, naranja y amarillo, empezando por el amarillo. Y de inmediato pues, hice la conexión con amarillo Géminis y Tauro naranja. O sea, mientras me moví, ¡pum!, entré a los signos. Sí, mira cómo se va interiorizando. Y cuando eso se va moviendo con el color, porque Nancy me dijo el fin de semana, mira, ella está en un proceso de pedagogía de emergencia, va nuevamente para Providencia, entonces está en esa preparación. Y me dijo, colores. Y yo, no, pues no alcanzamos a decir, tengan preparados colores. Pero entonces de pronto para la próxima sería lindo que tuvieran al menos los 3 colores básicos. Gracias, Macy, por recordarme eso. Que tuviéramos al menos los 3 colores primarios y de pronto poder jugar un poco con el color y la forma también. Gracias, María Lucía, gracias a todos. Este martes es maravilloso, siempre lo espero con mucho amor, con mucho gusto, con mucha alegría y ahora mucho, mucho más. Dios la bendiga. Bueno, Rosalvita, si realmente el trabajo con los sentidos es el trabajo del alma, ¿no? Con las cualidades del alma. Sí. La forma. María Lucía, quería decirte algo, preguntarte algo. Sí. Soy María de Los Ángeles. No sé conectar la forma para que veas los dibujos de formas que hice. No sé hacer eso. Con mi celular no sé hacerlo. Pero me encantó la forma. Quería solo preguntarte si hay que, cada uno de estos ejercicios con respecto a los niños es uno de estos por sesión, digamos, ¿no? Sí. No los dos en la misma sesión. Exacto, no los dos. Digamos que ya somos adultos y partimos de que tenemos ya desarrollados nuestros sentidos y con los niños el dibujo de forma se hace a partir de los 7 años en la escuela básica, ¿no? Sí, Antes es dibujo libre y ellos sí. hacen, digamos, porque ya escuchamos que las fuerzas
etéricas están ocupadas, entonces después de los 7 años también se empieza con el dibujo de formas. Sí, muchas gracias. Muy hermoso el dibujo de formas. Muchas gracias, María Lucía. Bueno, entonces espero que en 8 días ya podamos llegar preparados con la cinta, con los colores. Y de pronto podemos fluir hacia, no sé, hacia Pascua un poco con la tiza pastel. Si más adelante pueden conseguir para Pascua tiza pastel y lograr también un poco de transformación hacia el color. Es la idea. Muchas gracias. Vamos a tener tarea para hacer. Bueno, gracias. Bueno, Oscar, creo que me pasé un poco. No, maravilloso. Muchas gracias, María Lucía. Muchas gracias a todos. Vamos a leer nuestro verso para cerrar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Un buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias, Oscar. Gracias, María. Muchas gracias. Quiero mucho. Al martes. Gracias. Un beso.